En este video hablaremos sobre binomio al cuadrado y trinomio cuadrado perfecto. Si bien existe una relación entre el binomio al cuadrado y el trinomio cuadrado perfecto, que es la que se verá a continuación. Tenemos la siguiente fórmula. Resulta que a más b al cuadrado es un binomio al cuadrado. Si hacemos esa operación, es decir, a más b elevarla al cuadrado, obtenemos la siguiente fórmula o el siguiente resultado, que sería a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado, o muchos aplican esta fórmula: el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Es lo mismo, solamente que hace énfasis a los términos. Otra fórmula, pero la diferencia es que aquí tenemos a menos b al cuadrado y en la primera teníamos a más b, ahora es a menos b. La única diferencia es que en el segundo término, es decir, en el 2ab, va a ir un signo negativo. Ahora, a menos b al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Vamos a hacer la demostración. A más b al cuadrado puede ser igual, recuerden que cuando vimos leyes de los exponentes, el exponente me indica cuántas veces voy a multiplicar la base, y en este caso me dice que 2. Entonces, a más b lo voy a multiplicar por a más b. Haciendo toda la operación algebraica que se tiene que realizar, nos queda a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Para el otro caso se tiene que hacer lo mismo, solamente que hay que tener en cuenta o tener cuidado el signo negativo. Podrán checar bien paso a paso qué he hecho en cada operación y al final vamos a llegar al resultado a cuadrada menos 2ab más b al cuadrado. Dicho esto, vamos a realizar un binomio al cuadrado. Tenemos que observar y aprendernos o visualizar bien cuál es la fórmula, porque de ahí es donde vamos a partir, ¿sí? Ya demostramos que a más b al cuadrado es igual a lo que está de rojo. Ok. Vamos con el primer ejemplo. 3x más 6 al cuadrado. Ciertamente es un binomio. Y si observan, he escrito la fórmula tal cual, pero he dejado dentro del paréntesis en blanco. ¿Por qué? Simplemente para que puedan visualizar cómo se aplica la fórmula, ¿sí? Recuerden que primero va a al cuadrado, y al cuadrado, ¿qué es? Es el primer término, es decir, el 3x. Hay que sustituir el 3x primero y luego dice más 2. ¿2 por qué? Por a por b, es decir, el doble del primer término, que es 3x, por 6, que es el segundo término, más b al cuadrado, y b es el segundo término, y el segundo término en este ejemplo, ¿cuál es? Es el 6. Por lo tanto, se sustituye el 6 al cuadrado. Ahora hay que realizar las operaciones que se indican. Por ejemplo, en el primero es 3x al cuadrado. Hay que elevarlo, lo que está dentro de ese paréntesis, al cuadrado. 3 por 3, 9, y x por x, 9x al cuadrado. ¿Sí? Luego hay que multiplicar, en el segundo término hay que multiplicar 3 o 2 por 3 es 6, y 6 por 6, 36. 36, pero como tenemos una x es 36x. Ahora, en el último término tenemos un 6 que está elevado al cuadrado. ¿Qué me indica? Que voy a multiplicar el 6 dos veces. 6 por 6, 36. Y ya hemos realizado un binomio al cuadrado, que prácticamente al realizar un binomio al cuadrado nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Otro ejemplo es 2x al cuadrado más 3y al cubo elevado al cuadrado. He aplicado la fórmula tal cual,
que es paréntesis elevado al cuadrado más 2 por paréntesis más paréntesis al cuadrado. Recuerden que dentro del paréntesis va a ir lo que corresponde a cada término, el primer término, el segundo, no hay tercer término, el primero y segundo término. Muy bien. En este caso, ¿cuál sería el primer término? Sería 2x al cuadrado. Por eso hay que sustituir 2x al cuadrado y eso hay que elevarlo a al cuadrado. Aquí lo tenemos. Más 2. ¿Por qué? Por el primer término que sería a. ¿Cuánto vale a? En este caso sería 2x al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale 3y al cubo. Por lo tanto, en el segundo término queda más 2 por 2x al cuadrado por 3y al cubo. Más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo término? 3y al cubo. 3y al cubo lo tengo que elevar al cuadrado. Siendo las operaciones respectivas nos queda de la siguiente manera. 4x a la cuarta más 12x al cuadrado por y al cubo más 9y a la sexta. Vamos a realizar igual un binomio al cuadrado, pero ahora con la otra fórmula, es decir, cuando hay un menos. Y aplicamos la misma fórmula, solamente que aquí cambia que el menos lo va a tener el 2, menos 2 por paréntesis, paréntesis. Recordemos que dentro del paréntesis va de nuevo, va a ir el primer término elevado al cuadrado menos 2 por el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? Ponemos la formulita y lo único que hay que hacer es rellenarlo. Hay que observar cuál es el primer término. ¿Cuál es el primer término? Es 7x. Se pone el 7x al cuadrado menos el 2, que es de la fórmula, y el primer término, que es 7x, por el segundo término, que es 2. Entonces, ahí ya obtenemos el segundo término del trinomio. Más 2 al cuadrado, que el 2, ¿cuál sería? Pues sería el segundo término del binomio al cuadrado. Resolviendo, obtenemos que es 49x al cuadrado menos 28x más 4. Otro ejemplo es 5y al cuadrado menos 3z al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Se coloca la fórmula. Lo único que hay que hacer es sustituir los términos. Se sustituyen los términos y ahora hay que realizar las operaciones. 5 por 5, 25. Y y al cuadrado por y al cuadrado, y a la cuarta. 2 por 5, 10. Por 3, 30. Pero como es negativo es menos 30. Y las literales, pues como no tienen nada en común, sería y al cuadrado por z al cubo. Más 3 por 3 es 9. Y z al cubo por z al cubo es z a la sexta. Muy bien. Ahora lo que se tiene que hacer es pasar al siguiente nivel. ¿Y cuál es? ¿Cómo identificar un trinomio cuadrado perfecto? Se nos puede dar el caso de que tengamos un trinomio, pero no sepamos si es trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se identifica? Muy bien. Tenemos la fórmula porque nos va a servir para hacer este análisis. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos un trinomio. Aún no sabemos si es cuadrado perfecto, pero ¿qué hay que hacer? El primer término, que es 9x al cuadrado, y el último término, que es el 16, hay que hacer un análisis, hay que sacarle raíz cuadrada. Si le sacamos raíz cuadrada, obtenemos que la raíz cuadrada de 9x al cuadrado es 3x, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Si observamos la fórmula, se supone que el término que está en medio, es decir, el 24x, resulta de multiplicar esos dos términos que nos dieron al sacar la raíz, pero multiplicado por 2.
¿Por qué? Porque así está la fórmula. Si observamos la fórmula dice que más 2ab, es decir, más dos veces el primer término por el segundo término, por el último término, perdón, es por el último término. Bien, una vez que ya obtuvimos, pero ¿por qué se le sacó raíz? Porque es la función inversa de elevar un número al cuadrado. Muy bien, una vez que ya le sacamos raíz, vamos a observar, y aquí si observan, he anotado 2 por paréntesis, ¿y qué va a ir en ese paréntesis? Pues van a ir los términos que nos dieron de sacarle raíz al primero y al último término. Es decir, va a ir el 3x y el 4. ¿Sí? Observen que lo he puesto y hay que multiplicar. 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24, pero como hay una x es 24x. ¿Y qué ha resultado? Que el 24x es justamente el término que va en medio. Por lo tanto, sí es un trinomio cuadrado perfecto y lo podemos factorizar. ¿A qué me refiero con factorizar? En la expresión que he dado, 9x al cuadrado más 24x más 16 es igual a un binomio al cuadrado. Pero ¿de dónde obtengo esos términos del binomio? Pues de sacarle raíz al primero y de sacarle raíz al último. Si observamos, en el primero me dio 3x y en el último me dio 4. Muy bien. Ahora, ¿cómo identificar un trinomio cuadrado perfecto? Pero se puede dar el caso que el segundo término o el término de en medio esté en negativo, ¿sí? Tal como es el caso de este ejemplo, que es el menos 48x al cubo. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que el anterior, hay que sacarle raíz cuadrada al primer término, que da 6x al cubo. Y hay que sacarle raíz cuadrada al último término, que da 4. Ahora, ¿qué procede? Hay que corroborar si el término de en medio resulta ser como está la fórmula, es decir, un menos 2 va a multiplicar por un paréntesis por otro paréntesis, que dentro de ese paréntesis va a ir el resultado que me dio de cada raíz, es decir, el 6x al cubo y el 4. Se multiplica 2 por 6 es 12, por 4 48, pero como es negativo es menos 48, y si hay una literal sí es x al cubo. Por lo tanto, el resultado es menos 48x al cubo. Y que observamos, dio exactamente el término que estaba en medio. Por lo tanto, es trinomio cuadrado perfecto y se puede representar como un binomio al cuadrado. Bien, espero y no hayan quedado dudas. Nos vemos hasta la próxima.